Estamos de vuelta, astronautas de Ayudinga, porque este es un problema de fuerzas en el espacio. Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Para esto ya tengo dibujado mis dos cuadrantes, porque son dos ejemplos los que vamos a utilizar. Bien, ¿qué dice el primer problema? Resulta que nos dan una fuerza de 500 newtons y lo vamos a anotar. A ver, fuerza igual a 500 newtons. Y nos dice que los ángulos respecto a los ejes es, respecto a x, 60 grados. El ángulo respecto a x igual a 60 grados. El ángulo respecto a y es de 45 grados. El ángulo respecto a y es igual a 45 grados. Y el ángulo respecto a z es de 120 grados. El ángulo respecto a z, 120 grados. Entonces, ¿qué nos acaban de dar? Un módulo de vector y el ángulo hacia donde está dirigido. Comercial. Es como si en dos dimensiones me hubieran dicho, el ángulo es de 500, el módulo es de 500 y me hubieran dicho el ángulo en x es de 60 y bueno ya, porque en dos dimensiones solo necesito un ángulo. Como si me hubieran dado el ángulo y el módulo. Aquí me están dando tres ángulos respecto a cada eje y el módulo para poder saber de qué tamaño es el vector. Es lo mismo que aquí, me dan un ángulo y el módulo. Entonces, obviamente yo no voy a poder medir los ángulos aquí porque yo no tengo un transportador que me mida en tres dimensiones, así que más o menos voy a intentar medirlo. Primero que nada, este eje se va a llamar X, este de aquí se va a llamar Y y este Z. No voy a poner las otras letras porque este es X negativo, pero lo voy a obviar. Yo ya sé que la línea punteada es para el negativo. La línea punteada es para la Z negativa y la línea punteada es para mi Y negativa. Entonces, dice que en X 60 grados. Así que yo estoy en X aquí y voy a medir 60 grados respecto a X. Realmente no lo voy a medir porque... Realmente no lo voy a medir porque yo no conozco, no puedo medir aquí en esta figura no plana, porque o sea, está plana, pero si yo agarro el compás y mido 60 grados, es una medida que no es real, porque estos son 60 grados planos y aquí estoy en tres dimensiones. Así que esto solo me va a servir para poder ubicarme en el espacio. Tengo 60, 45 y 120, todos positivos, por lo tanto ya sé que tiene que quedar en este cuadrante que estaría aquí, el X, Y, Z positiva. ¿Por qué? Porque si tengo los tres ángulos positivos, significa que aquí, siendo este positivo, positivo y positivo, entonces el vector me tiene que quedar aquí, en la parte positiva. Por lo tanto, el vector va a quedar como por aquí, pues, no sé, lo voy a poner aquí. Yo pienso que el vector va a quedar por ahí, teniendo respecto a Z 120 grados, respecto a Y 45 grados y respecto a X 60 grados, ¿ok? Y siendo sus proyecciones esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, ¿ok? Sus tres proyecciones positivas. Bueno, esa fue la parte del dibujo solamente para ubicarnos. Vamos a la parte matemática que es de interesante. Resulta que la fórmula dice que para poder encontrar las componentes, F es igual a F por el coseno del ángulo en X.
f en y es igual a f por el coseno del ángulo en y f en z es igual a f por el coseno del ángulo en z. Así que vamos a aplicar eso. F, las tres tienen f, así que vamos a ponerle el 500 a los tres. Las tres multiplican por un coseno. Ángulo en x, 60. 45 en y. 120 en z. Entonces multiplico 500 por el coseno de 60 y eso me da 250. Si la unidad son newtons, estos son newtons. Luego 500 por el coseno de 45 me da 354. Y por último, 500 por el coseno de 120 me da 250 negativo. Teniendo esto, entonces ya sé que la ubicación que yo hice en primer instante está mal. ¿Por qué? Porque el x y el y son positivos. Sí, x y y positivos, pero la z medio negativa. Quiere decir que el vector no está aquí, sino que está acá. Ya que su componente en z realmente es esta. Entonces, este vector ya no es, sino que es este, teniendo su componente en x, en y y en z. Ahí está. Componente en y, 354. Componente en x, 250. Y componente en z también 250. Ahí está el vector. Más o menos por ahí. Realmente estaría como por acá. Ahora sí, ese es el vector. ¿Qué más podemos obtener? Resulta que estas son sus componentes, pero el vector lo podemos expresar en una forma rectangular, donde f es igual a fx en y más fy en j más fz en k. O sea que el vector f va a ser igual a 250 en y más 354 en j menos 250 en k newtons. Y esas son las respuestas, sus componentes rectangulares y la forma expresada en forma rectangular, ya que esta era la forma polar. Vamos al segundo problema. El segundo problema es ahora el inverso. Nos dan las componentes. Dice que f en x es igual a 20 libras. Nos dice que f en y es igual a menos 30 libras. Y nos dice que f en z es igual a 60 libras. Y nos pide obtener el módulo y los cosenos directores o los ángulos. Entonces, ya no tengo que estar adivinando en qué cuadrante está porque ya me están dando la magnitud de las componentes. Por lo tanto, voy a ir directamente al cuadrante. En x son 20. X, Y, Z. 20. Ahí. Más 20. En Y, menos 30. O sea, que queda acá. Menos 30. Y en Z, 60 positivo.
más 60. De forma paralela, aquí voy a trazar una línea. Luego aquí, paralelo a este eje, trazo otra. Ahí está. Borro lo que no me sirve. Y por último, paralelo a este, trazo otra. Y ya solo me queda unir esto con esto. Y aquí es donde termina mi vector. Ese es mi vector en el espacio. Pero tengo que encontrarlo, ya que esto yo no lo puedo hacer de forma gráfica. Porque evidentemente esta distancia de aquí no es igual a esta y no es igual a esta. No lo puedo medir con una regla. Entonces, si yo me voy a la fórmula, dice que el módulo de f es igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado. En otras palabras, esto es igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más menos 30 al cuadrado más 60 al cuadrado. Meto todo esto en la calculadora y el resultado es 70 libras. Esa es la magnitud del vector, o sea que esto de aquí vale 70. Ahora, necesito encontrar los ángulos. Si ustedes recuerdan, f de x es igual a f por coseno del ángulo en x. Pero yo quiero el ángulo, por lo tanto, si lo despejo, el ángulo en x es igual al coseno inverso de f de x entre f. Bueno, eso mismo que está aquí lo voy a aplicar para todos los ángulos. Entonces, el ángulo en x es igual al coseno inverso de f de x entre f. El ángulo en y es igual al coseno inverso de f de y entre f. Y el ángulo en z es igual al coseno inverso de f de z entre f. Y ahora reemplazo el coseno inverso de f de x, que es 20, entre f, que es 70, el coseno inverso de f de y, que es menos 30, sobre 70, y este es el coseno inverso de 60 entre 70. El primero lo meto en la calculadora y me da 73.4 grados, siendo el ángulo en x. Y lo compruebo. Bueno, no lo puedo comprobar, pero técnicamente sería esto de aquí. Luego, busco el ángulo en y, que es el coseno inverso de menos 30 sobre 70, y eso me da 115.4 grados, que tampoco puedo comprobar porque sería este. No lo puedo comprobar porque no puedo medir eso con un compás, con un transportador. Por último, el ángulo en z es el coseno inverso de 60 entre 70, y eso me da 31 grados, que sería este. Y aquí tengo las otras respuestas que me faltaban. Y eso es todo. Esa es la forma en cómo se aplican las fórmulas. Así que ya saben cómo utilizarlo. En el siguiente video les daré una forma más interesante de resolver estos problemas de forma más rápida e inclusive un poquito gráfica. Me despido y ahí se ven. Hola persona de YouTube, si estás viendo esto porque te quedaste al final del video y probablemente te haya gustado. Así que si nos quieres seguir apoyando a que hagamos cosas parecidas, divulgación científica, física, química y matemáticas, te recomiendo que por favor vayas a nuestra cuenta de Patreon, patreon.com/ayudinga, y nos apoyes, ya sea con $1, $2, $5. Aquí está saliendo la cuenta. Apóyanos porque queremos seguir haciendo muchísimas otras cosas como esa. También suscríbete, que por aquí está saliendo el botón de suscríbete. Subimos contenido prácticamente todos los días. Aquí está el botón de like, el botón de comenta. Pero si quieres ver el video anterior a esto, dale por acá. Y
y si quieres el video que sigue, también dale por allá. Nos vemos en la próxima. ¡Saludos!